días. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Gracias, Fernando, por acompañar esa foto con la real profesión mía, que es el deporte. Y así que, si quieren, hablamos más de cómo planificar un Ironman o una maratón, y que es algo más desafiante en algunos momentos que pensar cómo fertilizamos soja. Y hay un gran paralelismo cuando hablamos de largo plazo en esas decisiones de vida con las decisiones de producción. Y Fernanda insistió mucho en la visión de largo plazo, y cuidado con las coyunturas. Todos sabemos que cuando la coyuntura es un hecho permanente y las decisiones de corto plazo son recurrentes, eso es parte del largo plazo. Entonces, en ese escenario es que cuando me desafió Fernando a hablar sobre fertilización de soja en la visión de largo plazo y cómo podemos integrarlo en los sistemas de producción argentinos, las primeras preguntas que uno tiene, o al menos que yo me hice, fue: ¿sabemos si la soja responde a la fertilización? En este escenario creo que no solo tengo que decir que sí por el escenario, sino porque hay abundante información local y mundial que nos dice que los cultivos de soja, como el resto de los cultivos, consumen, demandan, necesitan nutrientes y que su ausencia limita alcanzar la producción. Y, oh casualidad, producción es lo que nos interesa para que cierre esa pata de la empresa en su objetivo de generar recursos que alimentan el funcionamiento de la empresa. La pregunta es que las respuestas son variables. Variables puede ser por su erraticidad o por su magnitud, respuestas diferentes según escenarios diferentes, donde también pesa mucho la cultura. El mismo resultado en una región es consistentemente un impulso, una práctica, y el mismo resultado en otra región puede significar una sugerencia, que es algo para empezar a pensar. Y que sabemos también que en estos dos actores que tenemos en estas empresas y que queremos manejar, funciona el cultivo, los nutrientes, pero el que amortigua esa condición de oferta, demanda, limitación, no limitación, también allí participa el suelo. Hasta acá no dije nada nuevo, pero sí le estoy tratando de ayudar a que me acompañen en el pensamiento que fui elaborando para compartir con ustedes algunas ideas al final. Sabemos que en Argentina, en la región sojera, la producción desde el punto de vista de la nutrición está limitada por algunos nutrientes. Y en algunos casos, en forma general, nitrógeno en toda la región, fósforo en algunos sectores y azufre acompañando algunos sectores muy calientes, muy específicos, donde su limitación inhabilita las respuestas del resto de otras prácticas de producción. Como trayectoria de lo que vamos a estar viendo ahora es tratar de respondernos tres interrogantes o tres ejes de pensamiento. El primero es: ¿dónde estamos? ¿Cuál es el estado de la fertilidad? No solamente desde el punto de vista de los niveles que encontramos en el suelo, sino de sus impactos sobre la producción. Uno de los esfuerzos en los cuales estamos trabajando en fertilizar es resumir la muy abundante información que hay, no solo de soja, sino de otros cultivos, en ensayos en Argentina, y tratar de tener un mapa de respuestas. ¿Por qué? Porque no solo el indicador de suelo nos está acompañando, sino que hay mucha evidencia que nos identifica sectores de respuesta y sectores donde la producción no alcanza su máximo, pero sabemos que algún nutriente está interfiriendo. Después vamos a discutir un poco cómo manejamos los nutrientes, y en particular foco en el caso de fósforo, para después discutir algo sobre sus implicancias hacia el suelo y hacia las respuestas, en este caso de soja, porque tratando de entender estos tres ejes, dónde estamos, qué hacemos y cómo lo hacemos, y sus posibles resultados, vamos a poder empezar a discutir si las decisiones anuales de coyuntura, que repetimos año tras año, no es parte de la impronta de un sistema de largo plazo que es mejorable, que funcionó bien, que funciona relativamente bien,
pero que tendría que ser mejorable. Y ese es el desafío. Y que posiblemente hagamos el debate con Hugo en cómo vamos a ver esa visión desde lo anual mejorable y de lo de largo plazo también mejorable. Y ahí es parte del objetivo de esta sesión de largo plazo. Rápidamente, para ponernos en situación, algunos datos. Tomé como ejemplo la región oeste de bonaerense, región de la Pampa Arenosa. Fíjense en las figuras, estoy tratando de mostrarles la evolución de los resultados de análisis de suelo que concentramos en un mismo grupo de trabajo en los últimos 20 años, cómo evolucionaron los niveles de fósforo extractable. No difieren de lo que hemos visto en muchas de las presentaciones de este simposio en estos mismos días y en los años anteriores. La incorporación de prácticas intensivas de producción conducen a cambios en la oferta de fósforo que mostraron una marcada reducción en el ciclo de la década del 90 y cierta estabilidad en los últimos años, aunque podríamos suponer que estamos en una condición de oferta de fósforo desde el punto de vista del nivel extractable del suelo que decae. 5.720 casos analizados. No es un ensayo, es una región y una masa de información de sistemas reales de producción. En paralelo, evaluando la oferta de sulfatos en los mismos ambientes, posiblemente en un periodo un poco más corto, cuando empezamos a hacer agricultura más intensiva, midiéndolo en las mismas condiciones de siembra, siempre en las mismas, para los mismos cultivos, son siembras en la época de los cultivos de invierno, donde podemos tener una radiografía de la evolución del nivel de sulfatos de los suelos, vemos exactamente la misma tendencia. O sea, durante 10, 12 años, los niveles de azufre que el suelo era capaz de liberar decae. Entonces, lo que estamos viendo acá es un escenario complicado. ¿Por qué? Porque el azufre está asociado al ciclado rápido en la materia orgánica y nos está diciendo, tenemos materia orgánica, que son los 4.700 casos que están en el pie, pero el indicador que estamos usando para valorar si tenemos o no es demasiado grosero. O sea, hacemos las cosas bien, hacemos siembra directa, hacemos las cosas bien, fertilizamos con alguna estrategia, pero el indicador de sustentabilidad no está pasando solo si la materia orgánica sube o baja, porque es poco sensible, sino cómo funciona el ciclo del nutriente en su interior. Y cuando estaba trabajando en esto, me acordé de un trabajo que había leído hace un par de años, que se presentó ya en el año 38, ya estamos muy próximos a hacer 100 años, en plena crisis de erosión eólica en Estados Unidos, se presentó el gobierno, algo muy parecido a lo que vimos ayer sobre las leyes de suelo, de conservación y demás, y el desencadenante del inicio de la ruina de los sistemas estaba en la falta del manejo eficiente de nutrientes. Eso estaba antes de las labranzas. Inventamos la siembra directa, la adoptamos, crecemos y hoy estamos enfrentando el mismo paradigma. Es decir, si nos olvidamos de fertilizar, por más que cuidemos la materia orgánica como un todo, como el agregante del suelo, nos estamos arriesgando a perder el motor del funcionamiento día a día. Lo dejo para pensar. O sea, todo vuelve, no estamos descubriendo algo nuevo, estamos viendo que los ciclos del suelo nos están recordando. Hay nutrientes que se van ciclando a una velocidad diferente y ojo con nuestros indicadores que podemos tener sorpresas en cómo lo estamos manejando. Les decía que en gran parte de la región pampeana, si nos vamos enfocando en soja y la región sojera, la cantidad de nitrógeno que tienen los suelos y la capacidad que tiene el suelo y su biología de abastecer la demanda de la alta producción de soja es insuficiente. Por lo tanto, es muy consistente y ustedes lo mismo lo reflejan en el uso de una práctica que es inocular todos los años el cultivo de soja con rizobios que ayudan a la fijación de nitrógeno, complementar ese proceso a través de la fijación de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? La soja tiene naturalmente un aliado que es la fijación con los rizobios. El escenario productivo argentino tiene una situación particular, es ineficiente en aportar nitrógeno al suelo y las condiciones de actividad de los rizobios que ustedes encuentran en el suelo tampoco abastecen esas grandes demandas. Pero está solucionado.
gran parte, más del 85% de los cultivos de soja reciben inoculación y eso hace que el nitrógeno pase a ser una discusión menor cuando hablamos de soja. Nos vamos a enfrentar a algo más grave. Nos vamos a enfrentar a un escenario donde hoy, en la región de producción de soja en Argentina, estos son resultados del INTA, donde se trabajó en un mapa de niveles extractables de fósforo en toda la región productiva agrícola argentina, hay aproximadamente 15 millones de hectáreas que tienen niveles de fósforo inferiores a las 15 partes por millón. Saquemos la cuenta que querramos. 100% de soja, 50% de soja, 30% de soja en el país. Estemos donde estemos, casi el 50% de lo que estemos haciendo hoy está limitado en su potencial de rendimiento porque el suelo no es capaz de abastecer la cantidad de fósforo que necesita el cultivo para crecer. En ese contexto, que es el escenario en el cual producimos, nos empezamos a preguntar constantemente sobre dos situaciones importantes. Una es, las respuestas a la fertilización son variables. Estamos acompañando el conocimiento de la respuesta de soja al agregado de fósforo y que esa variabilidad año tras año la vemos en el corto plazo por los ambientes, las regiones, dónde estamos produciendo, en qué lote, en qué sector de lote, y entre campañas, años secos, años húmedos, años frescos, años siembras tempranas, siembras tardías. Tenemos información ya, hoy, por qué respondió o no respondió el cultivo, pero nos cuesta traducir eso en su masividad porque, como decía Fernanda, las decisiones de coyuntura hacen que información de un año es de un año, fue casualidad, quién sabe si ocurre, vuelvo a mi información vieja y no la tomo como una decisión de largo plazo. Y en el largo plazo chocamos con dos argumentos que los estudios de largo plazo locales tendrían y nos están ayudando a entender mucho mejor. Las estrategias que tomamos de manejo de la nutrición nos generan grandes discusiones. Ahora vamos a ver, suficiencia o mantenimiento, mantenimiento, reposición, crecimiento. En esa complejidad a veces nos quedamos discutiendo la semántica y nos olvidamos que, un buen manejo de fertilización anual, no importa si era suficiencia o mantenimiento, la dosis es más o menos la misma. Entonces el problema era dosis, no era estrategia en el nombre. Y por el otro lado, las secuencias de cultivos. ¿En qué medida la rotación per se, porque siembro un cultivo diferente antes de soja, altera o no mi interpretación de la información? Mucha de la información que ustedes ven, que circula, que conocemos, se hace en condiciones prolijas, controladas, cuidadas, que a veces no son las representativas en las cuales nosotros nos movemos. Por lo tanto, la descartamos. Le decimos, es información de un año, en un lote rotado, y yo hago agricultura continua de soja durante muchos años. No me sirve. Entonces, ahí es donde empezamos a tener esos conflictos, el juzgar la información y no analizar los hechos. Rápidamente, esta discusión de cómo fertilizamos los cultivos, si lo hacemos por suficiencia o por mantenimiento, es una discusión permanente, filosófica y estratégica. Podemos ir de un lado, podemos ir del otro. Vamos a tener pilas de información que nos muestran el valor de hacer las cosas por suficiencia y pilas de información que nos muestran el valor de hacer las cosas por mantenimiento. Lo importante es entender algunos conceptos de cada uno, sus oportunidades y sus limitaciones. Cada vez que pensamos en suficiencia, le estamos poniendo un techo a la producción. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar un espacio de respuesta que no capturamos. ¿Se acuerdan de la curva de incrementos decrecientes? Cuanto más insumos pongo, la respuesta llega a un máximo, pero cada vez le cuesta más alcanzarlo. Entonces me tengo que alejar de ese máximo y bajo mi dosis para que sea algo económicamente conveniente. Si lo hago un año, lo hago 2, lo hago 5, lo que estoy haciendo principalmente es que los niveles de oferta del suelo se estabilicen en ese nivel de producción, en esa condición productiva que está en el límite entre fertilizar y no hacerlo.
Entonces no nos tiene que sorprender que el nivel de fertilidad caiga. Lo que sí nos tiene que sorprender es que el 70% del área agrícola en verano sea soja y el uso del análisis de suelo para decidir fertilizo o no fertilizo sea menor al 10%. ¿Qué quiere decir? Hay muchos casinos agrícolas dando vuelta donde fertilizamos por las dudas y estamos perdiendo oportunidades de ganar en saber ubicar esos recursos donde realmente vamos a ganar. Fertilizar de suficiencia es dar de comer al cultivo. Es conocer año tras año mi escenario, invertir algunos números, después vamos a charlar, en tomar decisiones anuales, acotadas, y hoy el desafío es esa decisión, con las herramientas que tenemos, acotarla aún más a un concepto de sitio específico o de lote específico. ¿Por qué? Porque vamos a ganar mucho sabiendo ubicar ese fertilizante, ese insumo donde el cultivo realmente lo necesita y pedirle al suelo que nos acompañe donde realmente el suelo nos puede acompañar. Cada vez es menos, sí. ¿Por qué? Porque durante muchos años lo fuimos haciendo en una trayectoria que el sistema nos estaba llevando a hacerlo. No hay sorpresas. Mantenimiento, acá nos preocupamos del suelo. Lo pienso como mi recurso, es mi elemento donde voy a producir este cultivo hoy, otro año que viene, otro el otro año, y quiero mantener un nivel de fertilidad objetivo en el suelo. Por lo tanto, mi decisión se aleja un poco de ese análisis año tras año, si no miro más la trayectoria del sistema. Y cuando miro la trayectoria del sistema, en esa decisión es porque quiero buscar que los rendimientos siempre ronden sus máximos alcanzables para la condición de ambiente. Quiero que la nutrición sea un factor que no me distraiga en otras decisiones más importantes, es decir, cuántos nutrientes extraje, cuántos nutrientes necesito para mantener ese nivel de producción y a pensar en el resto de la estrategia productiva y ser eficientes en otros aspectos de la estrategia productiva. Y por lo tanto, dependiendo de dónde estemos parados, vamos a usar dosis de fertilización más altas o más bajas, buscando el mantenimiento o el crecimiento. Punto de partida, son decisiones estratégicas empresariales con beneficios y riesgos para los dos lados, pero lo importante es saber dónde estamos parados. El híbrido, al medio, un año mantenimiento, el otro año suficiencia, pero lo hago sin análisis de suelo, o hago mantenimiento pero no miro la producción y fertilizo porque me conviene la respuesta. Ese híbrido nos está llevando al escenario actual de oportunidad de mejora. ¿Tenemos información sobre las rotaciones y el suelo? Sí, mucho. Acá les muestro los resultados de un trabajo hecho con el CREA América durante 5 años en el oeste de Buenos Aires, donde una rotación simple, maíz-soja continua o maíz-maíz, soja-soja, nos mostró que, sea cual fuese la decisión, dentro de un modelo de suficiencia, fertilizo solo cuando el cultivo necesita para su producción, nos lleva a que la incorporación de maíz en la secuencia de cultivos nos da un plus de oferta de fósforo en el suelo mayor que la presencia de soja. Y es simple, porque las veces que tenemos soja, que por esos niveles que están encima del 10, que ahí lo ven con la línea roja, son mayores en su frecuencia, son años en los cuales no fertilizo. Entonces la conclusión que quiero dejarles es, cuidado, no hablamos de rotación por per se conserva el suelo y monocultivo per se degrada. La decisión de manejo de los nutrientes dentro de la rotación pesa. Y por lo tanto, cuando hablamos de decisión, discutamos suficiencia y mantenimiento. Como veo muchas caras que no están convencidas, eso es más de lo mismo, de las rotaciones, hay un trabajo que dirige la ingeniera Miriam Barraco, del INTA Villegas, que ya tiene 13, corre ahora por el año 14, donde compara estrategias de fertilización de los cultivos en rotación muy diversificada. Es decir, todos los años hay maíz, hay soja, hay girasol, hay trigo, soja. O sea, son 6 rotaciones continuas todos los años donde fertilizamos por mantenimiento, se fertiliza por mantenimiento, por suficiencia, y hace 6 años, como había una condición muy alta de fertilidad
en el nivel del mantenimiento, se decidió dejar de fertilizar. Ver hasta cuánto podemos pedirle al suelo que no afecte producción y podamos mantener los niveles, cómo evoluciona el suelo. Dos conclusiones importantes. Cuando hacemos un modelo de suficiencia pura, la reducción es equivalente a casi media parte por millón de fósforo al año. Algo así como 3 kilos de fósforo por hectárea, 15 kilos de fertilizante. Ese es el costo de la suficiencia en rotación. Cuando hacemos el no fertilizar, porque tenía mucho y estoy consumiendo, casi duplicamos ese nivel de pérdida de fertilidad. Es decir, que año tras año estamos trabajando equivalente a un nivel de extracción de algo así como 50 kilos de fertilizante año a año. Ese es el número de la decisión. No fertilizo nunca y que el suelo me lo dé, o fertilizo cada vez que veo una condición favorable. Los cultivos responden por separado en forma diferente a la fertilización por suficiencia y mantenimiento, y nos vamos a detener en dos grupos grandes. Cereales, grandes respuestas. Tanto trigo como maíz, sin duda, en fósforo responden muy bien. Y las dosis en las cuales estamos manejando dan una relación insumo-producto muy atractiva para poder entender por qué, cuando hablamos de rotación, la rotación nos deja tranquilos en el manejo de la fertilidad. Y cuando nos vamos a cultivos como soja o girasol, esas respuestas son menores y entendemos por qué se dilata la incorporación de la práctica de fertilización en ese escenario. Pero es una cuestión de frecuencias. Es importante tener en cuenta otro trabajo de la década del 80 que hizo el doctor Grant Thomas, donde comparó dónde queremos tener los nutrientes, en el suelo o en el banco. ¿Queremos tener los recursos con nosotros o los recursos para nosotros? Y la conclusión es simple. Si tenemos recursos suficientes en el suelo, está bien pedirle al suelo que nos acompañe, pero en la medida que no nos afecte la producción. Y eso es lo que nos muestra esta información de largo plazo. En cultivos donde empezamos a tener niveles insuficientes de fertilización, empezamos a perder productividad. Y perder productividad es más allá de la rotación, es una decisión de no tengo el recurso y cuando llego tarde. No veo bien las caras, pero no les puedo preguntar cuántos de ustedes sembraron soja el año pasado y van a sembrar soja este año. Pero me imagino que el escenario en el cual estamos moviéndonos es la alternancia de cultivos, lo que definimos como rotación, agronómicamente es algo que no podemos dejar de defender día tras día. Pero la realidad, la coyuntura que hablaba Fernanda, nos dice, hace muchos años que manejamos un sistema con predominio de soja. Vimos que esa decisión mezclada con el criterio de suficiencia nos está conduciendo a niveles críticos en la oferta de fósforo, que lo que nos va a obligar a mirar el cultivo y la decisión de manejo de una forma un poco diferente, sin esperar la rotación, quien nos venga a salvar. Sabemos que cuando rotamos, los ensayos de fertilización son muy erráticos y nos muestran situaciones en las cuales nos generan dudas. Y si le hubiese tenido más fósforo, capaz que no fertilizaba. Si hubiese sembrado, sí. Y eso es lo que empuja a la decisión de corto plazo del manejo del fósforo. Y que en el área donde producimos soja y que sabemos que los niveles de fertilidad son críticos, el uso de la fertilización está difundida, es muy alta la difusión, pero con el criterio de una suficiencia aproximada, porque las dosis parecen ser insuficientes. Eso es lo que nos está explicando la reducción de los niveles de fósforo o la expansión del área de riesgo en lo que hace la oferta de fósforo. Para eso, dentro de Fertilizar, junto con muchos colaboradores de INTA y de universidades, se estableció una red que ya lleva el 5º año en su ejecución para tratar de tener un número sobre la respuesta al agregado de fósforo en distintas estrategias, en sistemas de soja continua, de largo plazo, en ambientes representativos del escenario de producción en el cual predomina el cultivo de soja en Argentina, esa ventana entre 10 y 12 partes por millón de fósforo extractable.
¿Qué vimos o qué vieron? Yo soy el embajador tratando de apropiarme de esa información. Primero que el cultivo de soja responde a la fertilización. Hay respuestas. En promedio 500 kilos, que cuando se hace un diagnóstico de análisis de suelo que lo acompaña, es la respuesta promedio de estos sitios de experimentación. ¿Qué es lo que vimos? Que comparado con la dosis tradicional de siembra, esos 10 kilos promedio de fertilizante, que es de fósforo, que son algo así como 50 kilos de un monoamónico, un diamónico, o super triple, la respuesta era mejorable con solo aumentar un 30% la dosis o 40% la dosis del fertilizante. Ese aumento de dosis no afectaba significativamente la eficiencia de uso de fósforo. Para los fertilólogos todavía estamos en la etapa de crecimiento de los rendimientos sin llegar a la etapa de rendimientos en tasas decrecientes que hacen que la práctica deje de ser rentable. Por lo tanto, la dosis promedio en la cual estamos trabajando está en promedio, zonalmente, por debajo de la cual podríamos maximizar siendo eficientes. Y que para las condiciones de altas dosis de fertilización, fraccionar la fertilización parte en la siembra y parte en superficie, al voleo, anticipada, era una gran solución. Podíamos ir con dosis más altas en momentos en los cuales el riesgo de fitotoxicidad de alta dosis en la siembra nos podía jugar en contra. El análisis de suelo sigue siendo una herramienta fuertísima. La misma información nos está diciendo, miren, cuando hay menos de 7 partes por millón en el suelo, esperen respuestas muy grandes a la fertilización. Y que eso ocurre tanto en dosis bajas como en dosis altas. Mientras que cuando superan ese nivel, salvo cuando usan dosis muy bajas de fertilización, esos 40 kilos o 60 kilos de fertilizante, podemos encontrar respuestas aún en rangos hasta 15 partes por millón sin grandes problemas. El análisis de suelo es una herramienta muy poderosa y que necesitamos empezar a implementar más. Si lo miramos en el largo plazo, ¿qué hago yo? ¿Me preocupo solo por el cultivo porque estoy haciendo suficiencia? ¿O puedo llegar a trabajar con suficiencia y cuidando mi ajuste de dosis, al menos para compensar la extracción de esa campaña? Estos son los resultados de balances aparentes de fósforo. Lo más importante, movamos un poquito la dosis de esos 40 kilos de fertilizante a cerca de 60, 65 y ya estamos haciendo un gran paso a favor de cuidar el balance aparente, al menos de ese cultivo. Las consideraciones finales o el mensaje para abrir la discusión. Sin duda que hay información local de muy alto valor que nos ayuda a analizar. Y la palabra análisis, ahora desafiémosla, es cuantificar, tener un número en la toma de decisiones, no una impresión, no una emoción. Que cuando hacemos estrategias continuas de fertilización, tengamos en cuenta principalmente que rotar por sí solo es parte de la historia. Tenemos que tener en cuenta que los cereales responden muy bien al fertilizante, pero también necesitan un planteo de mantenimiento de fertilidad que acompañe. Que en el caso de sistemas continuos de soja, solo para algunos que están interesados en ese tema, el solo hecho de fertilizar, pero con dosis moderadas y en sitios inciertos, no es suficiente. Acentúa el problema y que tenemos que pensar que hay herramientas hoy para avanzar sobre esos escenarios. La principal herramienta es que el análisis de suelo nos ayuda a separar poblaciones de respuesta de aquellas que no lo tienen y replantearnos que las dosis en las cuales estamos trabajando pueden ser mejoradas solo por redistribuir el fertilizante. Cuando miramos a largo plazo, y una supersíntesis para después de abrir la discusión, sepamos que la soja responde y requiere al manejo de los nutrientes. No es un clavel del aire, necesita recursos que están en el aire, fijación de nitrógeno, que están en el suelo, fósforo, o que lo vamos a alimentar, fósforo, azufre, a través de sus raíces desde el suelo. Y que el desafío
es que movamos la concepción de la fertilización como una práctica anualizada, porque lo estamos haciendo todos los años, pero desatada en el tiempo, dándole un valor, cuantificando el impacto en el sistema, no solo por el exceso, el criterio de la reposición, sino por el defecto, el criterio reiterado del consumo de suficiencia. Pequeños ajustes nos pueden dar sustentabilidad, que pasan por entender que la fertilización de largo plazo pasa, en el primer punto, por una eficiente fertilización de corto plazo. Muchísimas gracias.